Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una ley colombiana del 2010 que, a primera vista parece un documento técnico aburrido. Sí, de esos que nadie quiere leer. Exacto. Pero si uno mira de cerca, es un verdadero drama de poder, de dinero y hasta de psicología. Es la ley 1430. Y nuestra misión hoy es desentrangar un poco el juego que se estaba jugando ahí. Porque no es solo una lista de reglas, no. Para nada. Es la historia de un gobierno intentando hacer malabares. Totalmente. Por un lado, necesitaba dinero, quería estimular la economía, pero por otro lado, actuaba con una desconfianza casi total hacia sus ciudadanos, hacia las empresas. Es una tensión fascinante. O sea, la ley parece decir con una mano, mira, aquí tienes un incentivo. Ajá. Pero con la otra, te advierte. Pero ojo, te estoy vigilando, y si intentas pasarte de listo, el castigo va a ser ejemplar. El clásico juego de la zanahoria y el garrote. Casi todas las zanahorias que ofrece vienen con un garrote enorme al lado. Exacto, esa es la clave. Así que vamos a seguir el rastro de esa tensión. Primero, veamos cómo le cambiaron las reglas de juego a las empresas, quitando con una mano y dando con la otra. De acuerdo. Luego, vamos a bajar al bolsillo de la gente, para ver cómo se sintieron estos cambios en el día a día. Claro, lo que nos toca a todos. Y finalmente, nos vamos a meter en la sala de máquinas de la ley, los mecanismos de control, que es donde esa mentalidad de desconfianza se vuelve, más evidente que nunca. Ahí es donde se ve la verdadera intención. ¿Listos para este viaje? Empezamos por lo grande, el mundo corporativo. Lo primero que hizo esta ley fue cerrar de un portazo un beneficio que era muy, muy popular. Así es. Le dijo adiós a la deducción por inversión en activos fijos. Expliquemos eso un poco. Pues para ponerlo en términos sencillos, antes de esta ley, si una empresa compraba, maquinaria nueva, podía descontar una parte importante de esa inversión de sus impuestos. Era un incentivo directo para modernizarse y crecer. Exacto. Un incentivo bastante lógico, diría yo. O sea, si quieres que las empresas inviertan, pues dales una razón para hacerlo. Entonces, ¿por qué eliminarlo? ¿Qué señal le envía eso a alguien que está pensando en montar una fábrica o expandir su negocio? Suena contraproducente. Bueno, la justificación oficial, digamos, suele ser la necesidad de recaudo. El dinero. El dinero. Esos beneficios, aunque son buenos para la inversión, también representan un costo fiscal muy alto. Es plata que el Estado deja de recibir. Entiendo. Al eliminarlo, el gobierno apostaba por aumentar sus ingresos de forma inmediata. Pero tu punto es válido. A largo plazo, el mensaje para los inversionistas es de inestabilidad. Claro, que las reglas del juego pueden cambiar de un año para otro. Exactamente. Ok, entonces se cierra esa puerta. Pero la ley no fue solo de recortes. Hubo un sector que, al contrario, recibió un trato preferencial, bastante llamativo. Ah, sí, el sector eléctrico industrial. Hablemos de eso. Este es un caso de estudio perfecto de esa dualidad de la ley. A los usuarios industriales se les cobraba una sobretasa del 20% en su factura de energía. Que es bastante. Muchísimo. Lo que hizo la ley fue diseñarles una salida elegante. Primero, les dijo, para el 2011, de esa sobretasa que paguen, pueden descontar la mitad directamente de su impuesto de renta. Un momento. O sea, no era un descuento sobre la base, sino un crédito fiscal directo. Un crédito directo. Eso es dinero contante y sonante que se ahorran. Exactamente. Es un beneficio muy, muy poderoso. Pero ahí no termina la cosa. Aún hay más. Aún hay más. Luego les dice, y a partir del 2012, esa sobretasa para ustedes simplemente desaparece, se elimina por completo. ¡Wow! Es una transición suave, pero el resultado final es un alivio fiscal enorme para un sector muy específico. Así es. Y me pregunto, ¿cuál era la justificación para darle ese regalo a un sector tan concreto, mientras al resto le quitaban el incentivo a la inversión? Bueno, ¿Era para mejorar la competitividad o, no sé, suena a un lobby muy efectivo? la explicación técnica apunta a eso, a mejorar la competitividad industrial, porque el costo de la energía es un factor clave. Pero pues, es inevitable pensar en la dinámica política, ¿no? Claro. Una reforma tributaria es también una negociación de intereses.
Mientras se cerraba una llave de beneficios general, se abría otra muy específica para un grupo de presión importante. Vale, entiendo. Entonces, mientras se ajustaba a las empresas en general, el gobierno también necesitaba encontrar nuevas fuentes de ingreso. Y ahí es cuando voltearon a ver a los grandes patrimonios, ¿no es así? Correcto. Si le estás quitando beneficios al capital productivo, una forma de equilibrar la balanza, al menos políticamente, es ir por el capital que ya está acumulado. Tiene lógica. La ley le subió el volumen al impuesto al patrimonio. Definió unas tarifas bastante altas para la época. Por ejemplo, Si tenías un patrimonio líquido de entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, pagabas una tarifa del 2.4%. ok. Pero si superabas los 5.000 millones, la tarifa se disparaba al 4.8%. Uf, casi el doble. Pero este tipo de impuestos directos a la riqueza a menudo tienen un problema. Incentivan la creatividad para... Para esconder el dinero. Totalmente. La ley se anticipó a eso. Y aquí es donde vemos esa mentalidad de desconfianza en su máxima expresión. La ley no solo puso las tarifas, dedicó una buena parte de su texto a tapar los posibles huecos. Ah, la letra pequeña. Sabían que la primera reacción sería, por ejemplo, dividir una gran empresa en varias más pequeñas para que ninguna alcanzara el umbral del impuesto. La clásica picaresca o, como se dice en Colombia, la malicia indígena. Para anticiparse a eso, la ley fue clarísima. Si una sociedad se había dividido recientemente, se debían sumar los patrimonios de todas las empresas resultantes para ver si tenían que pagar. Ah, qué buena jugada. Y lo mismo aplicaba para las recién creadas sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Era una cláusula anti-avivatos muy explícita. Básicamente le decía al contribuyente, sé lo que estás pensando. Y no te va a funcionar. Exacto. Es fascinante. No es solo pague esto, es pague esto y ni se le ocurra intentar esto o esto otro. Ok, dejamos los grandes capitales y ahora sí, vamos a lo que nos toca a casi todos. Ujú. Un impuesto que genera suspiros y quejas en cada transacción. El 4 por mil. El gravamen a los movimientos financieros o GMF. Un impuesto increíblemente eficiente para recaudar, porque es automático y casi ineludible, Pero también de los más impopulares. de los más impopulares. Porque castiga la formalidad financiera. Pues esta ley traía una promesa que sonaba a música celestial para muchos. Proyectó su desmonte gradual. Sí, la idea era bajarlo a la mitad para 2014, luego a la mitad de eso, y finalmente Sí. eliminarlo por completo en 2018. Se planteaba el fin de una era. Una promesa que, como sabemos hoy, no se cumplió. No para nada. Y esto revela un dilema central para el Estado. Es muy difícil renunciar a un impuesto que funciona como un cajero automático, Claro. aunque se sepa que distorsiona la economía y fomenta el uso de efectivo. La ley plasmó la intención, pero la dependencia fiscal fue más fuerte. Pero mientras ese desmonte llegaba, que nunca llegó, la ley sí incluyó un alivio concreto e inmediato, ¿verdad? Sí, y es un beneficio que sigue vigente hoy y que mucha gente usa, a veces sin saber que nació aquí. ¿Cuál es? Se permitió que cada persona marcara una cuenta de ahorros como exenta del 4 por mil. Ah, sí, la famosa cuenta. Esa misma, siempre que los retiros mensuales no superaran un tope, que en ese momento se fijó en 350 unidades de valor tributario, las VT. O sea, un pequeño oasis en medio del desierto fiscal. Pero es interesante que te obliguen a elegir solo una cuenta. De nuevo, el control Exacto. Te doy el beneficio, pero limitado y bien vigilado. es el patrón constante. Y en esa misma línea de beneficios focalizados hubo otro con un impacto social enorme, dirigido a reducir la brecha digital. Hablas de la conexión a Internet. Exacto. La ley eliminó el IVA para los servicios de conexión y acceso a Internet de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3. Eso es muy importante. Importantísimo. En un momento en que el acceso a la red empezaba a ser crucial, esta fue una medida de inclusión muy poderosa. Demuestra que una reforma tributaria no es solo para recaudar. No, también puede ser una herramienta para moldear la sociedad. Es un buen contrapunto. Muestra una cara más amable de la ley. Pero ahora vamos a entrar a una zona donde esa amabilidad desaparece por completo y vemos el rostro más duro del Estado. Uf, sí. Hablemos de las zonas de frontera y el contrabando de combustible. Un problema histórico en Colombia, especialmente con Venezuela. El combustible subsidiado del lado venezolano siempre ha alimentado un contrabando masivo. ¿Y qué hizo la ley para combatirlo?
La solución parece de nuevo un juego de extremos. Por un lado, un incentivo gigantesco. Gigantesco. Se estableció que el combustible distribuido por el Ministerio de Minas en esas zonas estaría totalmente exento de impuestos. Totalmente. Sin IVA, sin impuesto global, sin aranceles, nada. La idea era hacer que el precio del combustible legal colombiano fuera tan competitivo que el contrabando dejara de ser negocio. Una medida lógica. Pero conociendo el patrón de esta ley, me imagino que el castigo por abusar de ese beneficio no era una simple multa. Simple multa se queda muy, muy corto. Aquí es donde la ley saca el garrote más grande que tiene. A ver. Si alguien compraba ese combustible exento y, en lugar de venderlo en la zona de frontera, lo desviaba para venderlo más caro en el interior del país, Ajá. la sanción era una multa del 1000%, del valor de los impuestos que se había ahorrado. ¿Cómo? ¿1000%? 1000%. Eso no es una multa, eso es una expropiación. Es una cifra diseñada no para recaudar, sino para aterrorizar, Es una sanción puramente disuasoria. para que a nadie se le ocurriera ni siquiera pensarlo. Exacto. Refleja la frustración del Estado con un problema que no había podido controlar. Y esta filosofía de control y fiscalización no se quedó en las fronteras, Se extendió a todo el sistema, a todo el sistema, con mecanismos muy ingeniosos. como el famoso beneficio de auditoría. Suena bien, como un premio para los que hacen las cosas correctamente. Y lo es, pero es un premio con una lógica muy particular. Es una especie de trueque psicológico. ¿Cómo así? El Estado le dice al contribuyente: normalmente yo tengo varios años para auditar tus declaraciones y buscar errores. El susto de todos los contadores. Exacto. Pero si este año voluntariamente aumentas de forma significativa el impuesto que me pagas, yo a cambio reduzco drásticamente el tiempo que tengo para revisarte. O sea, págame más ahora y te dejo en paz más rápido. Precisamente. Si tu impuesto de renta crecía, por ejemplo, 5 veces por encima de la inflación, tu declaración quedaba en firme en 18 meses. Ah, ya veo. En un sentido maquiavélico. Totalmente. Juega con el miedo a una auditoría, que siempre es un proceso largo y estresante, para incentivar un mayor pago voluntario. Y en esa línea de hacerle la vida, digamos, diferente al contribuyente, también hubo algunos cambios para simplificar trámites, ¿no? Sí, y hay que reconocerlo. Hubo un alivio administrativo muy celebrado. Se eliminó la obligación de presentar las declaraciones de retención en la fuente y de IVA en ceros. Uf, cualquiera que haya tenido una pequeña empresa o haya sido independiente sabe el dolor de cabeza que era eso. Terrible. Olvidarse de presentar una declaración, aunque no tuvieras nada que pagar, generaba una sanción automática. Era una trampa burocrática, una fuente interminable de multas por olvidos absurdos. Eliminarla fue un gesto de racionalidad que le ahorró tiempo y dinero a miles de contribuyentes. Un pequeño respiro en medio de tanta presión. Sí, pero ese respiro vino acompañado de la que quizás fue la medida de control más estructural y de mayor alcance de toda la ley. ¿Cuál fue? Una que cambió para siempre cómo se hace negocios en el país. Me tienes en ascuas. Te refieres a la bancarización forzosa de las transacciones. Exacto. Eso fue un cambio tectónico. La ley estableció que para que un costo o un gasto pudiera ser descontado de los impuestos, el pago debía haberse realizado a través del sistema financiero. Transferencias, cheques, tarjetas. Adiós a los pagos en efectivo, al menos para efectos fiscales. No de golpe, pero sí de forma progresiva. La ley puso un límite cada vez más estricto a la cantidad de pagos en efectivo que se podían deducir. Y el objetivo era clarísimo. La trazabilidad. Cuando una transacción pasa por un banco, deja un rastro imborrable que la autoridad fiscal puede seguir. Es la herramienta definitiva contra la evasión y la informalidad. Le quita el anonimato al dinero. Totalmente. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué panorama nos queda de esta ley? Nos queda el retrato de un Estado pragmático y profundamente desconfiado. Por un lado, necesitaba dinero con urgencia, y por eso eliminó beneficios generales y subió impuestos a los más ricos. Ok. Al mismo tiempo, entendía que no podía ahogar la economía, y por eso concedió alivios muy específicos, muy focalizados. ¿Como al sector industrial o a los usuarios de Internet de bajos ingresos? Exactamente. Y para asegurarse de que todo esto funcionara, construyó una red de control sin precedentes. Ahí está la clave.
La sanción del 1000%, el juego psicológico del beneficio de auditoría y la joya de la corona, la obligación de usar el sistema bancario para dejar rastro de cada peso. Exacto. Lo que realmente revela esta ley no son tanto sus prioridades económicas que cambian con cada gobierno, sino el método del Estado colombiano, su forma de operar. ¿A qué te refieres con el método? Es un sistema que se diseña esperando el fraude, no el cumplimiento. Parte de la base de que el contribuyente va a intentar evadir. Siempre pensando lo peor. Sí. Y por eso cada beneficio debe estar atado a una vigilancia estricta y a una sanción desproporcionada. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de esta ley y que, pues, sigue muy vigente. A ver. Si construyes un sistema tributario basado en la desconfianza y el miedo al castigo, ¿puedes realmente aspirar a construir una cultura de cumplimiento voluntario a largo plazo? ¿O estás creando una relación adversaria permanente, donde el juego siempre será ver quién es más astuto, el que hace la ley o el que busca la forma de darle la vuelta?